Ahí está avisando que va a grabar. In progress. Bueno, en principio tuve un mail de un estudiante que me decía de pasar el parcial una semana. Sí, sí. No sé si todos están de acuerdo, porque recibí un solo mail, pero a mí Sí, me sí. decía que había varios. Lo discutimos, Sí, profe, nos habíamos puesto de acuerdo en el grupo, en el pobre, grupo quedó de ella dando WhatsApp. la cara, pero sí, nos habíamos puesto de acuerdo en el grupo y quedamos en que una sola persona le escribía para que no fuéramos un montón Me avisó. molestando Pero al mail. por Entonces las lo hizo dudas en les preguntaba. representación del grupo. Bueno, yo Sí, hablé sí, con sí, Mariana para modificarlo, que ahora estoy tocando todo. Voy a entrar al cronograma, aguárdenme un minutito. Así ya quedamos, está grabando, así que los compañeros que no están lo van a poder ver, o se lo dicen ustedes también, pero ahí les digo cuándo quedaría. Así no, ya nos ponemos de acuerdo con eso y se va esa tensión. Cronograma. Tendríamos, yo por eso hoy puse todos esos textos, como estaban planteados y demás, pero si no, iba a ser el 5 de octubre y ustedes plantean hacerlo el 12, ¿estoy bien? Bien. Sí, sí, solo que no se junte con esto porque justamente era lunes y martes y no había forma de poder hacer lo que decía yo al principio, ¿no? Claro. No. Extenderse a las dos materias y bueno, era medio pesado. No tengo problema. Lo que sí, el 5, que sería el parcial, Mariana va a subir una clase asincrónica, es un video, ¿no? Y yo voy a conectarme para las preguntas, ¿les parece? ¿O no van a poder participar y quieren que las preguntas sean más bien por foro y solo me conecto para decirle las condiciones del parcial? Acordemos ahora si... porque si van a estar dando exámenes, quizás nadie se conecta tampoco, igual va a quedar grabado, por supuesto, pero sería entonces el 12 el parcial, ¿estamos bien? Sí. La semana que viene, que ustedes tienen otros parciales, sería el encuentro para coordinar el parcial y demás, y para preguntas que tengan. Si ustedes ya van teniendo preguntas, si armo un foro, si quieren, ustedes ya las van subiendo. Así armo, no solo lo explico las preguntas que tienen, sino que puedo hacer alguna representación gráfica, unir varias de las preguntas que ustedes tienen, si hay dudas con algún tema. No sé, como quieran. El parcial el 5 iba a ser en el horario, habíamos hablado inicialmente que fuera a las 19, para que todos llegaran bien, no hacerlo en el horario de inicio de la clase. ¿Sí? Sí, es cierto. Hoy dice que es su cumpleaños, justo le sonamos el cumpleaños a Yam, no sé quién es que escribe. Bueno. Es a las 19 sería. La verdad que como vimos de cambiarlo, no hablamos sobre la metodología, pero va a ser seguramente por la plataforma, una pregunta para desarrollar y las otras para justificar. Algunos me dicen si podía ser más tarde. El tema es que hasta las 9 es la clase. No sé si yo les puedo estirar a ustedes el horario de clase por su vida doméstica, digamos. Yo no tengo problema, soy nocturna. Cuanto más tarde, mejor para mí. Pero si quieren, podemos empezar 19:30. Yo no tengo problema. Serían 2 horas de parcial. 19:30, 20:30. Terminaríamos 21:30. ¿Estamos todos de acuerdo? Por lo menos los que están acá. Yo no tengo problema. Más que nada por las compañeras o compañeros que... Perfecto. Entonces, lo anoto acá. Comenzamos a las 19:30 y culmina 21:30. ¿Sí? Más definiciones le digo la semana que viene, les queda grabado, me pueden preguntar. Sería la fecha, es el 12 de octubre. ¿No es feriado 12 de octubre? No. Sí, 12 del 10. ¿No es feriado? No. Se pasa. El 11 está para el lunes, creo. Acá que Pilar sí, profe, es feriado, pero nada, no afectan nada las clases virtuales. No, pero es feriado el lunes, pasa el lunes. Sí, es el Día de la Raza. Claro, el Día de la Diversidad. De la colonización de América. Claro, el 12 de octubre. Bueno, digo porque por ahí programamos todo por feriado, tenemos que volver para atrás. Entonces, 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural, sí. El 12 de octubre, 19:30 a 21:30. La semana que viene,
Mariana va a subir un video, no entra en el parcial lo que sube en el video, ¿sí? Ahora vemos si esto entra o no. Ahora charlamos al final de la clase, para mí debería entrar esto que les doy ahora, porque es más sencillo, me parece que los beneficia, pero bueno, véanlo ustedes por la cantidad de textos, no es algo que esté totalmente definido. Entonces, lo que sube Mariana no entra en el parcial, pero va a subir un video de algunos de los textos. Yo me conecto a las preguntas que ustedes me pueden ir mandando en el foro con anterioridad, y también para las definiciones del parcial bien, donde vamos a estar acá en el link. Tengo que estirar media horita más este link que termina a las 21, así estamos conectadas hasta el cierre del parcial. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Sí, profe. Gracias, Profe. bueno, yo le mando noticias, lo mismo que acordamos, por las dudas que haya alguien más descolgado. Por ahí alguien que no se conectó. Claro, no es para ustedes, no es que voy a estar cambiando nada, pero mando la noticia porque tengo la seguridad que le llega a todos los estudiantes, porque hay 68 y hay muchos más anotados, ¿sí? Hay gente que lo mira después virtual. Bien, bien. Bueno, ¿largamos entonces? Sí, sí. Bueno, hoy el tema es, o sea, comienzan los temas más lindos, digo yo, ahora. Tanto los que van a ver con Mariana, que tiene que ver con pobreza y demás, que es un poco más denso, digamos, más difícil, pero es lindo de entender, y estos que tienen que ver con las economías alternativas. En el día de hoy van a ver que hay 3 textos. El de Albó, el de Vázquez y el de Carmita. El texto de Albó es muy cortito. El texto de Vázquez es un poco más largo, y el texto de Carmita también es relativamente corto, ¿sí? No son textos largos. Sí, el de Vázquez tiene una concepción un poquito, una extensión un poquito más larga. No sé si alguien que cursó elementos y problemas de economía, ¿vio conmigo Vázquez, de los que están acá? Puede ser si cursaron en otro cuatrimestre. Sí, algo se vio. Sí, pero no me acuerdo bien qué era lo que decía, digamos, sí. En concreto él. Me acuerdo de haberlo visto como autor. Bien, perfecto. Bueno, ¿por qué? Bueno, creo que en la cursada anterior no lo vimos. Los que vienen de la cursada anterior no, quizás cuando estábamos en... No lo vimos, profe. Yo vengo de la cursada anterior y no. Claro, cuando estábamos en instancias presenciales o el anterior año, o sea, la anterior cursada del año pasado, que fue virtual, sí algo vimos, así que por eso. Bueno, los que lo vieron, es el mismo texto que vimos esa vez, digamos que ahora está pautado para esta materia en particular. También los 3 textos hablan sobre las economías alternativas. Vázquez habla de las economías alternativas, diferenciándolas en 2 grandes grupos. Habla de la economía formal para determinar o para referirse a la economía más tradicional, a la economía ortodoxa, y economía sustantiva para todas las economías alternativas. Esa es la diferencia que él hace. Por eso van a ver que el texto se llama Definición formal y sustantiva de la economía, principios, no se llama así, pero en el texto tiene pues, una perspectiva de la economía sustantiva con pluralidad de principios e instituciones. ¿Por qué refiere a esto? Refiere a esto porque hay principios dentro de la economía formal que son diferentes a los principios existentes en la economía sustantiva. La economía sustantiva, esa gran clasificación, integra a un montón de economías alternativas. Nosotros nos vamos a posicionar en ver la economía social, pero hay más economías alternativas que encajan dentro de lo sustantivo, ¿sí? Entonces, Gonzalo Vázquez lo vemos primero porque nos hace esa gran diferenciación entre economía formal, ortodoxa, y economía sustantiva, la heterodoxa. Dentro de esa economía sustantiva, nosotros vamos a ver qué principios tiene la formal, qué principios tiene la sustantiva, etc.
Y luego vamos a pasar a ver a Albó, al otro autor. Ese autor, que se llama Albó, lo que nos va a presentar es una economía alternativa, que está vinculada con la social, pero es más bien los tipos de desarrollo vinculados al buen vivir. De eso habla Albó, ¿no? Que hay distintos modelos de desarrollo y que casi todos los modelos de desarrollo no son pensados o no están ideados para integrar las diferentes perspectivas de lo económico. Y por último vemos a Carmita, que es una trabajadora social, que habla del rol del trabajador social en este abanico de economías alternativas. ¿Se entiende? Están muy relacionados los textos, por eso los damos juntos, ¿sí? Porque en realidad uno va derivando en el otro, ¿no? Sobre todo en la carrera de trabajo social, ¿no? Por eso incluimos a Carmita. ¿Estamos? Perdón, esto está relacionado con la, si no me equivoco, con la moneda social. Bueno, con todo lo que le podemos decir alternativo está relacionado. No vamos a ver moneda social acá, pero, pero tener otra moneda es... Lo vimos desde ese punto de vista. Claro. La moneda social, las economías populares. Sí. Bueno, la economía, la moneda, otro tipo de moneda, otro tipo de sistema financiero, digamos, de otro tipo de moneda, de dinero, están dentro de lo que es la economía sustantiva, ¿sí? Y las economías populares, la economía social, ¿no? Vamos a ver que hay algunos principios que nos menciona Vázquez, refiriéndose a Polanyi, que coinciden con estos temas que vos me comentás. Rubén, ¿no? ¿Me había hablado? Sí, Rubén. Perfecto, sí, porque te veía ahí, pero vieron que a veces alguien está desmuteado y está hablando. Lo que pasa es que apago la cámara porque si no se me pone muy lento. Se traba, a mí me pasa, ahora en un cachito cuando empiezo a pasar, la saco también para que esté segura que pasa bien. Bueno, largamos entonces con el primero de los autores, que es Gonzalo Vázquez, ¿sí? Que nos va a hablar de esta diferencia. Lo primero que nos plantea Vázquez es la pregunta sobre qué es lo económico, porque nosotros estamos acostumbrados, me olvidé de sacar la cámara, nosotros estamos acostumbrados a pensar lo económico siempre vinculado a cantidad de dinero, ¿no? Cantidad de monto de plata o intercambios en el mercado. Eso es la referencia del sentido común hacia lo económico. Entonces él plantea que varios antropólogos, economistas, filósofos, trabajaron sobre qué es lo económico y llegaron, con su máximo exponente, que fue Polanyi, a plantear que lo económico tiene dos enfoques. Un enfoque, que podemos llamar el enfoque formal, refiriéndose al enfoque tradicional, a aquel que, miren, yo lo puse después, pero esperen, cuando habla del enfoque formal, Polanyi lo denomina economía formal moderna, a ese enfoque, y es un enfoque que parte desde la noción de economía a partir de la escasez. Por eso, esto creo que lo hablamos, en el momento que hayan cursado siempre hablamos de la definición de economía y su problema, metido en su propia definición, que habilita o presenta una economía que siempre va a distribuir recursos escasos entre fines múltiples. Entonces, ese reparto de recursos, diciendo que los recursos son escasos y los fines son múltiples, parte de una cuestión de escasez. Ya estoy diciendo en mi propia definición que no va a alcanzar para todos. Entonces se toma como algo natural en la perspectiva de la economía formal la distribución de los bienes o servicios y se presume y se pretende que la economía sea eficiente en cómo distribuye esos recursos. De alguna manera, con ese dicho, está llevándonos a que la economía hace algo así como una tarea administrativa de distribución, y que la forma de distribución viene dada
por algo que es natural, ¿sí? Que no está construido por los hombres, que no se puede cambiar, que siempre va a existir una noción de escasez, que siempre va a haber recursos que no nos van a alcanzar, y que esos recursos, cuando se distribuyan, la mejor forma de ser equitativo en términos de distribución va a ser hacerlo eficientemente, pero nunca va a alcanzar para todos. Esa es la definición de la economía formal. Esa es la definición que recoge, que interpreta la economía neoclásica, ¿sí? O el enfoque del neoliberalismo, ¿no? Está enfocado en esa perspectiva. Polanyi, entonces, ahí ya les conté ahí lo de la definición de los bienes escasos y la deficiencia, por eso lo paso, y habla entonces de que la esfera económica, lo formal, se va a reducir al mercado, que todo lo que es económico va a tener que tener sí o sí un paso por el mercado. Entonces, en esta definición de lo formal, en esta idea del enfoque formal de la economía, el tema o el problema central es la escasez de recursos. Entonces, la naturaleza, el dinero, el trabajo, siempre van a ser considerados recursos y que no van a ser suficientes para satisfacer las necesidades ilimitadas de la población. Entonces, la economía debe ser eficiente y debe diseñar mecanismos que puedan atender crecientes necesidades, pero con medios que siempre van a ser escasos. Esa es este enfoque, ¿no? ¿Cuál es la forma más eficiente de repartir los recursos? Bueno, en principio hay que recurrir al mercado, porque es la entidad que, desde la economía formal, la entidad que tiene más incumbencia en eso. Y los precios van a ser la pauta de distribución, porque el mercado, para ellos, es la institución donde se ejercen esas acciones individuales para poder lograr el acceso a los bienes y servicios, o sea, en términos neoclásicos diría, para acceder al bienestar de la sociedad. Entonces, desde la idea de lo formal, solo es económico aquellas prácticas que pasan por el mercado, ¿sí? Esa es la estructura de la economía formal, ¿sí? También, dentro de la percepción de la economía formal, la empresa, las actividades económicas, siempre van a estar ligadas a una empresa, a un emprendimiento, a una actividad de tipo capitalista. Entonces, esta asimilación de asimilar empresa moderna, actividad moderna, con la empresa capitalista, nos lleva a considerar solamente la perspectiva de la propiedad privada, ¿sí? ¿Qué pasa en la propiedad privada? Es que los excedentes o las ganancias que se obtienen utilizando los recursos de la empresa capitalista siempre va a suponer un lucro para el propietario de esos bienes, para los propietarios del capital. Entonces, esta forma de hacer economía, de hacer una actividad económica, va a perseguir siempre el lucro, va a tener una perspectiva de relación de trabajo asalariado y con el concepto de lo productivo va a estar asociado siempre el concepto de la eficiencia, ¿sí? Reducir los costos, hacerlo más rápido, aumentar la productividad, esos van a ser los bienes, los supuestos a los que va a atender la economía formal. Entonces, en este formato, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de emprendimientos, vamos a encontrar muchas, creo que hay algunos cosas prendidos, a ver si puedo mutear, ahí está. Vamos a encontrar una lógica que lo que va a buscar es que el éxito de las actividades comerciales estén atadas a la generación de excedentes que cumplan las expectativas de quienes invierten, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que si una actividad económica no logra cumplir las expectativas de sus dueños, por ejemplo, su dueño al invertir quiere ganar con ella el 80% de ganancia,
Si gana el 60%, no es que está perdiendo, pero no cumple las expectativas de inversión. Por lo tanto, para esta economía es válida dejar de producir si no logra satisfacer las expectativas del empresario o de quien hizo la inversión. ¿Se comprende? Sí, sí, profe. Bien. El único principio legalmente o formalmente aceptado dentro de la economía formal es el principio del intercambio. ¿Y cómo se articula el intercambio? Siempre a través del mercado. No hay otro formato, ¿sí? Lo que nos va a decir Polanyi es que esto no es tan así, ¿sí? Polanyi nos va a decir que hay otra perspectiva de lo económico, que surge de un montón de otras formas de pensar la economía y que están alineadas dentro del enfoque llamado sustantivo, ¿sí? ¿Qué nos dice Polanyi? Espérenme que hay micrófonos que están activos. A ver. Ahí estamos. Y que en este enfoque sustantivo hay pluralidad de principios. ¿Qué quiere decir? Que el único principio no es el mercado, el intercambio, perdón. Hay más principios que el intercambio. Y son parte de lo que es lo económico. Y que además en la economía sustantiva hay un encastramiento de lo económico en lo social, a diferencia de la formal, que lo económico quiere asemejarse más a las ciencias exactas, a otro tipo de ciencia, no a las ciencias sociales o a lo social, a lo que pasa en la sociedad, ¿sí? Entonces, esta economía sustantiva, este enfoque de tipo sustantivo, nos lleva a entender que hay más principios que el intercambio y que lo económico está encastrado en lo social, que es imposible separarlo. Lo podemos separar a los fines conceptuales para estudiarlo, pero en realidad hay que percibir que su acción en la realidad siempre está atado a lo social, ¿sí? Entonces, Polanyi, que creo que lo habrán estudiado en algunas otras materias, plantea que hay una relación que está dentro del enfoque de la economía sustantiva, que sí es interdependiente, o sea, es necesario que esa interdependencia esté, que es de las personas con la naturaleza y de las personas entre sí, que eso es lo que va a lograr obtener su sustento, no solamente vincularse con el mercado. También plantea que en la economía hay distintas modalidades por la cual, o sea, tienen que pasar por distintas fases las sociedades para organizarse en lo económico. Tienen que pensar cómo producir, cómo distribuir, cómo redistribuir y cómo consumir los bienes y servicios que se necesitan para la reproducción de la vida. Entonces, a diferencia de la economía formal, que solo piensa en cómo se distribuyen los bienes y deja la parte de producción para la economía capitalista, y el resto de las personas estaríamos a merced de lo que esos agentes o esas empresas piensen en cuanto a qué producir y cómo distribuirlos. En este caso, Polanyi dice que la economía tiene que hacerse cargo de todo esto, de cómo es la distribución, cómo es la producción, cómo es la distribución, cómo es la redistribución y el consumo de los bienes y servicios necesarios para la reproducción de la vida de una sociedad. Y que esos bienes que se producen, distribuyen, redistribuyen y se consumen, no son solo materiales, sino que también hay bienes simbólicos, bienes relacionales, y que a la vez hay diversas, nosotros no vamos a ver esta clasificación, pero bueno, la clasificación de bienes finales o intermedios también tiene una diferenciación dentro de la economía sustantiva. Nosotros no vamos a ver esa especificidad. Pero bueno, que sepan que hay bienes de distinto tipo, ¿no? Bienes y servicios, siempre hace referencia a eso. Entonces, lo primero que cuestiona la economía sustantiva es que
es necesario desnaturalizar el mercado autorregulado. Porque decir que el mercado se regula solo por el mecanismo de precios es desconocer la existencia de formadores de precios. Es desconocer la existencia de que no hay leyes naturales y universales que interfieren sobre la oferta y la demanda. Hay hombres, mujeres, empresas, estados, que acuerdan las condiciones del mercado, ¿sí? El mercado no es autorregulado. Tiene por detrás intereses humanos, ¿sí? Esa es la primera cuestión que trae la economía sustantiva. Entonces, desde este enfoque sustantivo, que tiene como sentido no el lucro o la eficiencia, sino el sustento de todas y todos para una vida más digna en sociedad, reconoce a la economía como una construcción histórica, ¿sí? Y entonces Polanyi se dedicó a estudiar las diferentes construcciones históricas de cómo las sociedades organizaban su economía. Y que antes de que apareciera el capitalismo, y aún después del capitalismo, existen más principios que se pasan por alto cuando se mide a la economía. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Cómo vamos? profe. Bien. Bien, bien. Bien. A su vez Polanyi agrega que también es una construcción política, porque va a ser el resultado de la articulación de distintos proyectos que se dirime una sociedad, ¿no? Y que siempre hay muchos sujetos colectivos que influyen sobre el sistema social, y que eso no es posible desconocerlo, porque sería como ser muy ingenuos que esa influencia no está, ¿sí? Claramente, si desconociéramos esa influencia, estaríamos igual que la perspectiva de economía formal, que dice que no hay interferencia en cómo funciona el mercado. Y que no hay un solo modo de organizar lo económico, sino que las formas de producción, distribución, redistribución y consumo son híbridas, que significan que se mezclan en algunas partes de sus fases, ¿sí? Que no podemos verlas como compartimentos estancos, que se hibridizan. ¿Bien? Seguimos entonces. Sí, profe. Bien. Entonces, reconocen en la economía diversos principios y formas económicas. Entonces, en este enfoque hay diversos actores que interfieren o que están presentes en el sistema económico, actores que están ligados a prácticas diferenciadas. También hay instituciones, las instituciones son aquellas reglas que nos marcan nuestro accionar. No habla de instituciones como un lugar, como una organización, sino que habla de instituciones en el sentido sociológico, que sería el sentido de reconocer que hay reglas y normas que regulan nuestra conducta, ¿sí? Por ejemplo, la familia es una institución, la escuela es una institución, las leyes son una institución. Es todo aquello que regula nuestra conducta, ¿sí? A veces en forma explícita, evidente, y otras veces es no evidente, ¿sí? Eso sería, o sea, este texto, para contarles, es una, Gonzalo Vázquez hizo una simplificación de lo que significa la economía sustantiva, y cada uno de estos puntos tiene paper enteros, ¿sí? Entonces tratamos de decirle lo básico para poder comprender el enfoque, pero no nos metemos a contarle todo de lo sustantivo porque tendríamos que hacer solamente la materia para explicarle la economía sustantiva, ¿sí? Después también hay principios y valores que regulan la forma en que se dan esas relaciones, ¿sí? Y por supuesto las considera como relaciones económicas. Entonces estos actores y prácticas, las instituciones, los principios y los valores, van a estar orientados a la producción y reproducción
de las bases materiales de una sociedad, de modo que garantice la reproducción de la vida de todas y todas, ahí plantea con dignidad, intergeneracionalmente y en armonía con la naturaleza. ¿Qué incluye este enfoque acá? Bueno, no mira solamente qué hago hoy para que todos puedan acceder a una vida digna, sino también si el accionar de la economía en su producción y distribución no daña las condiciones materiales para las otras generaciones que nos siguen. Si yo logro que todos tengan los bienes y servicios para garantizar una vida digna, pero solo de una generación, bueno, tampoco estaría dentro del enfoque de la economía sustantiva, porque sería una economía extractiva, ¿sí? Y eso no es parte de la economía sustantiva, sino que hay una relación con la naturaleza de cuidado, ¿no? ¿Estamos? Y dice en armonía con la naturaleza, porque, bueno, hay diferentes enfoques sobre cómo vincularse con la naturaleza, por eso se pretende una perspectiva amplia, habla de armonía. Bueno, ¿qué nos dice Polanyi sobre la forma de organización económica de las sociedades? Primero nos dice, bueno, no existe solamente el principio de intercambio, es uno de los principios, pero no es el único, ¿sí? No tienen que poner nombre y legajo, chicos, no tomo lista. Habla de que hay diversos principios, hay una pluralidad de principios, dice, de distribución económica. Y esos principios, según Polanyi, son, 1, autarquía. El principio de la autarquía, les voy a decir algo, este PowerPoint lo hizo una compañera que da conmigo clases en Moreno. Siempre, esta parte, la otra parte la hice yo. Siempre que lo voy a usar, que lo uso, digo, lo voy a cambiar, porque no me gusta cómo está. Y lo vuelvo a usar, y llego a este punto y digo lo mismo. Eso falta por chorear PowerPoint. A mí me gusta más explicar que el principio es la administración doméstica y la institución es la autarquía, ¿sí? Acá ella lo puso al revés. Puso, la institución es la autarquía y se refiere al principio de administración doméstica, ¿sí? O sea, Polanyi nos va a decir que hay otros principios además del principio de intercambio. El principio de la administración doméstica, voy a decir todos primero, así ven a qué me estoy refiriendo. El principio de la reciprocidad, el de la redistribución y el del intercambio. Lo digo de nuevo. Administración doméstica, reciprocidad, redistribución e intercambio. Recordemos que la economía formal dice que solo existe el principio de intercambio, ¿sí? El último que dije. Esta economía sustantiva reconoce 3 principios más. Administración doméstica, reciprocidad, redistribución y también el intercambio. Importante, no niega el mercado a la economía sustantiva, no dice el mercado no tiene que existir, dice que existe, pero que también hay otros que permiten la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios de una sociedad, aunque la economía solo mira los que pasen por el mercado. ¿Estamos? Entonces, cuando habla de administración doméstica, este otro principio que agrega, dice que está relacionado a la idea de que los integrantes de un espacio, podríamos decir la casa, el país, el barrio, la provincia, se sostiene con lo propio, con sus propios recursos, con su propio trabajo. ¿Eso qué significa? Significa que hay una capacidad presente en cualquier comunidad de satisfacer mucho de lo que es necesario para su vida. ¿Cómo hacen esto? Bueno, la administración doméstica está presente, por ejemplo, cuando pensamos en una huerta de autoconsumo, ¿sí? Estamos produciendo aquello que vamos a consumir. Esto es el principio de administración doméstica, ¿sí? Ahora, para que exista el principio de administración doméstica, tiene que
estar presente la entidad o la institución de autarquía. Si no existe la autarquía, no va a ser reconocida como administración doméstica. ¿A qué nos referimos como autarquía? A un Estado que se abastece, o a un grupo que se abastece con sus propios recursos, evitando o minimizando lo que venga de afuera, ¿sí? Es como la característica de lo que significa autosuficiencia, ¿no? Y se aplica a comunidades, sociedades, estados y sus sistemas económicos. Si yo quisiera aplicar la administración doméstica al sistema económico, trataría de ver, al sistema económico general, trataría de ver qué tipo de producción podemos hacer acá para que satisfaga las necesidades de esta sociedad, antes de pensar, bueno, mejor lo traigo de afuera, ¿sí? Para decirle en lo macro. Y en lo micro hablamos de cómo se organizan las unidades económicas, las casas, las familias, las comunidades, para poder generar lo mayor posible de los recursos que necesitan. ¿Estamos bien hasta ahí? Segundo, Sí, profe. Sí, profe. Segundo de los principios, la reciprocidad. La reciprocidad viene de esa obra de Mauss, que seguro la habrán escuchado, esa perspectiva de Mauss, que habla sobre el don, ¿sí? El don era un modo de relacionarse en las sociedades primitivas, y hace o se vincula con el principio de solidaridad, con la noción de solidaridad, pero en realidad es más amplia la reciprocidad que la solidaridad. Porque cuando hablo de reciprocidad, estoy hablando de un lazo social que no va a estar mediado por el dinero, sino que va a estar mediado por algo que dono a un espacio, entendiendo que va a haber un contradón, que en algún momento que yo lo necesite también va a estar. El ejemplo más fácil de entenderlo, sin meternos en cuestiones sociológicas y antropológicas, es la donación de sangre, ¿sí? Yo dono sangre. Esa sangre no va directo a quien la pidió, pasa por un sistema y va a otro. Y uno dona sabiendo que cuando necesite también ese banco de sangre va a estar disponible en esa sociedad, ¿sí? Entonces ahí habla del don y del contradón. El don, aunque parece ser unilateral, en realidad obliga al que recibe. Si hoy recibí sangre, cuando pidan para donar sangre no voy a dudar de ese sistema, ¿sí? En principio. Y por otro lado, me genera una obligación, pero una obligación que no es ni ética ni legal, y que tiene que ver con la reciprocidad. ¿Cómo no voy a donar si cuando yo necesité, tuve? ¿Sí? Por supuesto, no todos los razonamientos son iguales, pero así en general opera el sistema, ¿no? También lo podemos ver en las mingas, ¿no? Cuando las mingas es cuando todo un grupo, ¿saben lo que es las mingas? Así no hablo tanto yo. No. No, profe. No, ¿cómo no van a saber? No me digan, ¿no? ¿Nadie sabe lo que es una minga? No. No. No saben cómo se llama, pero sí saben que existe. Sí, profe, es cuando Claro, se junta gente para hacer una construcción, claro, básicamente. claro. Es propio de los países andinos, pero en realidad puede servir para cualquier acción que querramos hacer. Por ejemplo, muchas veces cuando vemos una comunidad paraguaya o peruana, etcétera, y otras también, que cuando tienen que hacer su casa, los vecinos ayudan a hacer la loza de ese vecino en un sábado, un domingo, cuando fuera. Se juntan todos, trabajan y también comparten ese tiempo de trabajo. Cuando otro necesita, también se lo va a ayudar. Entonces, eso es una minga. Yo, cuando voy a aplicar, a ayudar en este espacio, sin la obligación de que todos los que fueron cuando yo fui vengan a mi casa cuando necesite, pero sé que ese sistema va a estar presente cuando lo necesite. Eso es un sistema de minga, ¿sí? Sí, ahí dice Silvia que es una forma de organización muy latinoamericana, sí. Es muy de los pueblos primitivos,
En las cooperativas también existe ese principio de ayuda entre las cooperativas. También podemos pensar en las redes del trueque, los círculos de ahorro y créditos solidarios, en donde siempre se prioriza el sostenimiento del vínculo. No me voy a meter a hablar específicamente de todos esos ejemplos, porque bueno, siempre hay ejemplos que caben y ejemplos que no, pero el de la minga y el de la donación de sangre cabe perfectamente con el principio de la reciprocidad, ¿sí? En este punto, con el principio de la reciprocidad, es necesario que nadie esté obligado, tiene que haber una libertad para la devolución, para el contradón. Si no existiera una libertad, bueno, no se puede llamar reciprocidad. Si hay una obligación del otro a devolver, bueno, eso no es recíproco, ¿sí? No es que es malo, pero no es recíproco, ¿está? No es reciprocidad. Bien, el siguiente principio que también existe en nuestras sociedades y que también es una forma de acceder a los bienes económicos, es la redistribución. ¿Qué significa redistribuir? Bueno, lo que su nombre indica, distribuir de manera diferente a cuando lo recaudé, ¿sí? Por eso es redistribución, volver a distribuir. Entonces implica la apropiación y distribución colectiva del excedente dentro de una comunidad, una unidad económica, un país determinado, ¿sí? En sociedades modernas, nuestro eje, o nuestro ejemplo de redistribución más claro es el Estado, ¿sí? En relación a las transferencias monetarias, a los subsidios, a los servicios públicos que hace, etcétera, ¿no? Recauda dinero de los impuestos y vuelve a distribuir, ¿sí? O sea, no lo usa para distribuirles a los mismos que aportaron, ¿sí? Entonces, el mecanismo de redistribución implica tener confianza en un centro, o por lo menos haber acordado, en términos de normas sociales, contribuir a un centro, y ese centro, en nuestras sociedades modernas es el Estado, en otras era el Consejo de Ancianos, el Consejo de la Comunidad, etcétera, que redistribuyen ese excedente de la sociedad en otros actores, diferentes a los que aportaron, en general o en diferente proporción. Ahora, no hay que perder de vista esto. El mecanismo de la redistribución puede ser progresivo o regresivo. O sea, no siempre el mecanismo de la redistribución es progresivo, o sea, beneficioso para una sociedad, en términos de lo que piensa la economía sustantiva. Redistribución progresiva significa que cuando recaudo y vuelvo a distribuir, distribuyo entre los que menos tienen. En cambio, el mecanismo de la redistribución regresiva habla de que en general se recauda de los que menos tienen y se distribuye entre los que más tienen, ¿sí? Estoy diciendo los extremos de la redistribución. Adentro de eso hay un montón de formatos. ¿Se entiende este mecanismo? Sí, profe. Bien. Entonces, según se define el sentido de la redistribución, así será el carácter de ese Estado, ¿sí? Si el sistema contributivo en el que se sustenta sus ingresos y el tipo y a quienes dirige la inversión, lo acerca o lo aleja de un horizonte de justicia social, de equidad, ¿sí? Según cómo distribuyo, cómo recaudo y cómo distribuyo. ¿Está? Y el último de los principios, en este coincidimos con la economía formal, que es el intercambio. Acá aparece la institución mercado en sentido amplio, porque también existen otras formas de intercambio que no son reguladas por el mercado. Puede ser que se reciba a través de un cambio, un trueque de algo, o puede ser que lo reciba por una donación, depende, si la donación es por el Estado, estoy en el mecanismo de redistribución, pero si la donación es de un privado, estoy en el mecanismo de intercambio, ¿sí? Para que exista intercambio, tiene que haber relación entre personas, que en el sistema capitalista se pretende invisibilizar esa relación y demostrar que solamente esa relación de acceso a los bienes se hace a través del mercado. Entonces, lo que dice la economía sustantiva es, por supuesto existe el mecanismo, el principio de mercado, o la institución, el principio de intercambio, a donde su institución es el mercado,
pero el mercado en sentido amplio, no solamente el mercado monetario, ¿sí? Sino que hay también otras formas de intercambio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí. Muy bien. Sí. Bueno, acá viene todo lo de lo formal que yo se los expliqué primero, porque me gusta más explicarlo primero, ¿sí? Esto también ya se lo dije. Bien. Basándonos en esto que nos venía trayendo Vázquez, a través de Polanyi, ¿sí? Podemos decir que estos principios son los que se sustentan en diversos modelos de desarrollo. Entonces, de acuerdo a qué tipo de enfoque económico tenga, va a ser el modelo de desarrollo que se pretende. En el texto de Albó, lo que nos habla son los distintos modelos de desarrollo existentes y que él considera que muchos de los modelos de desarrollo no nos llevan al buen vivir, no nos llevan a ese enfoque sustantivo, sino que se quedan a la mitad del camino para poder cambiar sustancialmente la forma en que percibimos la economía. Primero dice, ¿qué es un modelo de desarrollo? Bueno, lo que Albó define como modelo de desarrollo, y que en realidad en general se llega a esta definición, es que es el resultado de la forma de interacción que se da entre el Estado, el poder y el mercado en una determinada sociedad. Entonces, siempre se va a tratar de orientar el desarrollo de acuerdo con ciertos valores, y esos valores, antes del capitalismo, decía Albó, fueron la justicia, la homogeneidad social, el equilibrio ecológico, entre otros. Después fueron otros. Pero bueno, si nos metemos directamente a la definición de desarrollo, vemos que está totalmente emparentado con lo que veníamos hablando de cómo suceden los principios en una sociedad, ¿no? Es la relación entre el Estado, el poder y el mercado en una determinada sociedad. Entonces, hay aspectos que hacen a la crisis del concepto de desarrollo. Hubo una perspectiva colonialista en donde se construyó un concepto de desarrollo más ligado al desarrollo económico, y ese desarrollo económico estaba emparentado con esa economía formal que veníamos hablando, y dejó resultados en el mundo entero nefastos, diríamos, ¿no? De bastante desigualdad. Entonces, la crisis global de varias dimensiones con las que se trabajaba el desarrollo fue a partir de implementar recetas para alcanzar ese supuesto desarrollo económico que había que alcanzar para conseguir la equidad o la justicia, o una vida digna, ¿no? Y en realidad, lo que pasó en esos sistemas de desarrollo, en esas perspectivas de desarrollo, es que se manifestó muy fuerte un patrón de consumo ilimitado. Y eso es una de las medidas del desarrollo. Si una sociedad consume mucho, es una evidencia de que está desarrollada, ¿sí? Una de todas las que percibe, pero esa es bastante contradictoria, porque a veces ese patrón de consumo lleva al colapso de nuestro sistema natural, ¿no? De nuestra forma de vincularlos con la naturaleza, porque no permite la regeneración de la naturaleza. Por eso él dice, es necesario impulsar nuevos modos de producir y de consumir, así como organizar nuestra vida. La forma en que estamos organizando la vida a través de idolatrar al consumo es una perspectiva errada, ¿sí? Entonces, plantea que el modelo de desarrollo actualmente conocido como aquel que se mide a través del PBI, que se mide a través de las transacciones comerciales que tiene un país, aquel que está basado en las tecnologías costosas que van a destruir el medio ambiente, aquel que está tratando de medir cuánta más mercado lucrativo y propiedad privada tiene esas sociedades. Él dice, esto que utilizamos como modelo y que hoy está como generalizado como el modelo de desarrollo, para él no es un modelo, es el antimodelo, ¿sí?
porque el desarrollo es planteado desde una mirada progresista y modernizante, pero muy respetuosa con la naturaleza, ¿no? Y que no tiene en cuenta, por ejemplo, en la medición del PBI, cómo se distribuye ese número que están calculando. Entonces, lo primero dice, pongámonos de acuerdo, el modelo de desarrollo actual para mí no es un modelo, es el antimodelo, ¿sí? Eso es lo primero que nos dice Albo. Después dice, hubo algunas perspectivas llamadas modelo de desarrollo humanista, ¿sí? El modelo de desarrollo humanista promovía algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hablaba que el desarrollo no es tener cada vez más dinero, sino ser más personas, ser más humanos, ¿no? Atesorar en relación a la humanidad y no a la riqueza, y que la dimensión económica está ligada a la política, a lo social y a lo cultural, entendiendo que la economía debe estar al servicio de la humanidad. Si bien varios de estos postulados Albo los considera interesantes, dice, el paradigma humanista es muy egocéntrico en relación a considerar al hombre todavía como el centro, ¿no? El hombre y la mujer, diríamos, no se integra en un sistema o en un ecosistema más amplio que su propia vida. Entonces, ese modelo, el paradigma humanista, para él se queda a mitad de camino en ese sentido, ¿no? El siguiente paradigma, o el siguiente principio de desarrollo, modelo de desarrollo, es el llamado de la sostenibilidad. ¿Qué dice? Dice, la base fundamental de este modelo de desarrollo es, cuidemos el medio ambiente, porque si no lo cuidamos, vamos a morir todos, ¿sí? Esa es la perspectiva. Entonces, lo que hace énfasis en el planeta, dice, la Tierra se nos muere, y la raza humana es el virus que pone en peligro el desarrollo de la vida. Son los humanos quienes están destruyendo la naturaleza. Y esta situación le va a traer prejuicios al propio humano. Entonces, Albo dice, bueno, si bien es interesante que se haga este planteo, así como muchos otros, yo se lo estoy resumiendo, pero le estoy contando cuáles son las cosas con las que Albo se diferencia, dice, el paradigma de la sostenibilidad tiene una visión antropocéntrica. Los humanos no vamos a subsistir en este mundo si no cuidamos nuestro hábitat. Pero no dice, el humano es parte de este ecosistema natural. La supervivencia de la raza humana es a través del equilibrio en el intercambio entre el ser humano y sus ambientes naturales, no solamente en manipular cómo manejo la naturaleza para que me sirva, ¿sí? Y también tiene una visión biocéntrica, ¿no? Vinculada a las ciencias naturales. Por lo tanto, él dice, bueno, hasta ahora tenemos el antimodelo, que solamente mira un sistema basado en las cuestiones económicas mediadas en el mercado. Tenemos el modelo de desarrollo humanista, que tiene la problemática que recién les contaba. Tenemos el paradigma vinculado a la sostenibilidad, que si bien avanza en algunos aspectos, se queda en otros. Él dice, me gustaría que propongamos o que podamos pensar, así como varias sociedades lo vienen realizando, un modelo que se llame buen vivir o buen convivir. ¿Qué busca este modelo? Priorizar la solidaridad, las prácticas de reciprocidad y el bien vivir sin la necesidad de atesorar o acumular, ¿no? Que el atesoro o la acumulación no sea de dinero en pos de que otro no tenga nada. En Aymara, el rico se llama Kamari, que es el que teniendo sabe compartir. Él dice, ese es el principio que nosotros necesitamos introducir en nuestra visión de desarrollo. Y está en oposición al concepto que se llama Wajna, nunca lo sé pronunciar bien, tengo un compañero que siempre lo llamo para preguntarle cómo se dice, y eso significa pobre, y que eso es quien es huérfano porque no tiene con quién compartir, no el que no tiene, ¿sí? Entonces, la percepción de los países andinos con respecto al desarrollo es que todo esto forma parte
de una centralidad cósmica, y que somos parte de la naturaleza, tan viva como nosotros, ¿no? Y que la madre naturaleza es quien nos cobija en la posibilidad de sostener nuestra vida, al revés de que nosotros creemos que cuidamos a la naturaleza, ¿no? Entonces, esta percepción del buen vivir, summa casai, es un aporte que nos realizan los pueblos indígenas andinos y significa vida plena. Entonces, en la idea de desarrollo actual no tiene lugar para la cosmovisión de estos pueblos, porque lo que creen estos pueblos es que el futuro está atrás, es lo que no miramos y lo que no conocemos. Es el pasado lo que vamos a tener enfrente, porque nos constituye y nos hace caminar. Así es una visión diferente a nuestra forma de percibir el desarrollo, pero también nuestra forma de percibir la vida, ¿no? Entonces, en el camino vamos a estar siempre acompañados por los ancestros que han formado lo que nosotros somos, no solo en relación con lo genético, ¿no? Sino también con lo comunitario y con la naturaleza. Entonces, lo que compartimos en el presente es el estar juntos con todos los seres, lo que incluye también a la naturaleza y no la pone ni debajo ni arriba del ser humano. Sumac, bueno, ahí está el tema de plenitud de la vida, que tiene que ver con una vida digna, en armonía y en equilibrio con el universo y el ser humano, y ahí tiene mucha presencia el pasado y el futuro, ¿no? El pasado y el futuro forman parte del ser. Entonces, Albo dice, la necesidad de construir otra forma de sociedad, la del buen vivir de todas y todos, con la naturaleza, se puso en el centro del debate desde hace unos años en América Latina y en el mundo. Algunos países, en algún momento de su historia, como Ecuador y Bolivia, le dieron rango constitucional a este paradigma, que se basa en la búsqueda de impulsar procesos de cambio hacia la construcción de sociedades más justas. Nosotros no llegamos a ver en esta materia, o lo llegamos a ver muy rápido, qué modificó Ecuador y qué modificó Bolivia. Eso no significa que la avanzada neoliberal les pueda pasar por arriba, pero empezaron a querer generar alternativas a la acumulación del sistema capitalista. Por eso también los grandes problemas económicos que tuvieron de las grandes potencias hacia ellos, ¿no? Porque quisieron resguardar su diversidad y sus múltiples naciones, como en el caso de Bolivia, que reconoce más de una nación, ¿no? Hay más de una nación dentro de la nación. Aquí les hice un resumen de los paradigmas que hablábamos. El buen vivir, es más preciso llamarlo summa casariña, por la amplitud de participantes, el sentido de reciprocidad, dar y recibir para el bienestar de todos. El antimodelo, que es el modelo actual de desarrollo. El paradigma humanista, que me olvidé de contarles que quiere sustituir el PIB, el Producto Interno Bruto, por el IDH, Índice de Desarrollo Humano, lo habrán escuchado. Amartya Sen fue quien lo planeó, y si bien no están en contra de eso, también dice que tiene que ampliarse a una mirada más cósmica, digamos, ¿no? Pues muy humano los indicadores que plantea. Y el paradigma de la sostenibilidad, que si bien hace un enfoque sobre la naturaleza, se concentra en la utilidad de que la naturaleza esté bien, ¿sí? Porque si se muere la tierra, nos morimos nosotros, ¿no? Bien, ahí Albo nos presenta entonces que tenemos que reencontrarnos con el modelo de buen convivir, que debemos vivir bien en vez de vivir mejor, porque el mejor es valorativo. Uno no sabe si es mejor para una sociedad vivir de la misma manera que vivimos nosotros, porque nosotros lo consideramos mejor, ¿sí? Hay que vivir bien, y cada sociedad tiene su percepción de lo que es vivir bien. Estamos convocados a una solidaridad con prácticas de reciprocidad, con el deseo de lograr restaurar los equilibrios, que no haya tanta desigualdad, y solo vivir con lo necesario, con sobriedad, sin afanes de acumular ni atesorar. Lo que pasa es que tenemos un modelo de desarrollo instaurado y percibido que nos marca
que para estar bien tenemos que atesorar para resguardarnos para el futuro, ¿sí? Lo que Albo plantea, también en otros textos, es que nadie tiene asegurado el futuro. Y que las cosas materiales que podemos atesorar no te garantizan un vivir mejor, un vivir bien, perdón. Te pueden garantizar un vivir mejor, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas que interfieren sobre lo que es vivir mejor o vivir bien. Por ejemplo, miren, si nosotros nos vamos al ejemplo de la pandemia, bueno, ahí tenemos un ejemplo de que hemos tenido una lección muy fuerte sobre lo que significa la pandemia y lo que significa entrar o no a contraer el virus. No había clase social, no había edad, sino que había un avance de la naturaleza sobre la condición humana, ¿no? Bueno, sigo porque si no, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a Carmita Álvarez. ¿Qué dice Carmita Álvarez? Bueno, en todo esto, ¿qué hace el trabajador social? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se relaciona esto con el territorio? Entonces, ella habla desde Ecuador, porque es de allí, y plantea que Ecuador hizo un cambio de la visión del desarrollo, entendiendo que no es el crecimiento económico, sino que tiene que mirar hacia una nueva visión, que tiene que entender que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es alcanzar el buen vivir. Ecuador, como sabemos, está atravesado por un sistema económico muy, muy liberal, hasta cambió su dinero, digamos, dolarizó su economía, cuestión que le va a ser difícil salir rápidamente, pero es un paso haber cambiado su constitución. Entonces, ella dice, esta perspectiva obliga a replantear el accionar del trabajador social. Porque desde la perspectiva andina, la idea de desarrollo es inexistente en la cosmovisión de estos pueblos, lo que les conté antes, el futuro está atrás, aquello que no miramos ni conocemos, mientras el pasado lo tenemos enfrente. Dice que nuestro pasado determina nuestro futuro, y que eso es lo que más importa, ¿sí? Porque con él caminamos, con ese pasado caminamos. Y en este camino nos van a acompañar los ancestros, la comunidad, la naturaleza. Es como la idea andina de nadie se salva solo, digamos, ¿no? Que trasciende hacia atrás, ¿no? Entonces la comunidad cobija, protege, demanda, y es parte de nosotros. Y entender ese salvataje solitario nos va a llevar de nuevo a un modelo de desarrollo exclusivo. Por lo tanto, el pensamiento andino es eminentemente colectivo, su esencia es colectiva. La comunidad siempre va a ser el sustento y la base de la reproducción de las personas, que todos y cada uno de nosotros somos. El buen vivir entonces propone un modelo humanista y solidario, cuyo centro es el ser humano, y no se guía por el lucro, sino satisfacer las necesidades de la gente, y el Estado, en nuestras sociedades modernas, juega un papel fundamental, porque necesita reestructurar sus relaciones de distribución, o sea, mejorar sus mecanismos de redistribución, lo que vimos hace un rato, y de consumo, ¿no? Entonces, dice que a los trabajadores sociales se les abre un nuevo campo de acción. Por un lado, entender qué significa la propiedad social de los medios de producción en estas sociedades modernas, qué significa eso, y que los trabajadores, participando en la organización de la producción, el trabajo, deben sentirse protagonistas del trabajo y no esclavos del trabajo, ¿sí? Y que el desarrollo humano solo se va a lograr, no solo con mayor participación en cuestiones comunitarias, sino también siendo protagonistas en la producción y el consumo, compartiendo de manera solidaria los bienes y servicios. Que la eficiencia hay que medirla de otra manera. Bueno, acá habla que el socialismo va a tener que tener en cuenta el respeto a la naturaleza. Ella hace referencia a la forma socialista de ver la producción,
y que la planificación es otro rasgo fundamental de la nueva construcción del socialismo. Ella plantea que lo que se pensaba del socialismo anteriormente ya quedó viejo, y que hay que pensar un nuevo socialismo, un nuevo formato de sistema, que no puede ser una planificación central burocrática, sino que tiene que ser participativa y descentralizada. Se acabó, dice ella, el accionar del trabajador social que distribuye las migajas que quedan para la población, sino que tiene que poder estar como en la constitución de la distribución de la torta de dinero, ¿se entiende? A eso va, para decírselos con palabras sencillas. Lograr su reconocimiento como profesional capaz de participar en la toma de decisiones, y que tiene que participar en la planificación de las políticas públicas nacionales y locales, no ser un mero instrumentador de las políticas, que puede identificar que los campos de las políticas sociales y los derechos del buen vivir son un ámbito de la práctica profesional que nos va a permitir diseñar, elaborar, organizar y hacer operativo las estrategias y objetivos a la realidad social que vive un país, y demostrar que la preparación académica del trabajador social y del profesional le permite participar con compromiso, responsabilidad y vocación en grupos interdisciplinarios para abarcar la problemática social en sentido amplio, no solamente en cuestiones específicas vinculadas a, lo voy a decir brutalmente, vinculadas a los desastres que deja las políticas económicas, ¿sí? Sino que ser partícipe de la forma en que se organiza nuestro sistema de distribución económica y nuestra forma de percibir y pensar la política económica de un país, ¿sí? Bien, ¿cómo estamos? Mucha información, ¿no? Sí, estamos. Bueno, son lindos los textos, son muy lindos. Ustedes cuando los lean van a ver que son textos que me invitan a leerlos, ¿sí? Yo les dije lo central, aquello que necesitan saber para poder entender lo que van a leer, ¿sí? Así que me parecía que había que dedicarse más a estos y verlos juntos, porque las palabras que usé en Vázquez después las vuelven a usar los otros autores, y la idea es que tuvieran fresco ese concepto para entenderlo, ¿eh? Por eso es difícil disociarlos. Sí lo podemos disociar cuando vemos todo con mucha más profundidad, pero acá, que vemos la economía sustantiva en términos superficiales, hay que contarlo cerquita, porque si no uno se olvida, ¿sí? Así que, bien, ahí estamos entonces con los textos de hoy, los invito a que lo lean, y el miércoles, espérenme un minuto y el miércoles entonces nos juntamos para hablar del parcial, ¿sí? A los que se conectaron después, el parcial es una semana después, el 12 de octubre, lo van a ver en la grabación y se los mando como, también como noticia. 12 de octubre a las 19:30, lo vuelvo a escribir acá para los que entraron después, ¿sí? Profe, ¿y los textos de hoy entran en el parcial? Para mí deberían entrar, pero si quieren, los charlamos. Para mí son textos más sencillos para que ustedes puedan establecer relaciones que los otros, que son de naturaleza económica, mucho más densos en esa perspectiva. Así que para mí, nosotros no habíamos pensado que entren, pero yo siempre pensé que tenían que entrar. Ahora que se atrasó una semana, para mí tienen que entrar porque les da más posibilidad de relaciones. Siempre van a ser más difíciles las otras relaciones que vamos a buscar en los textos que son puramente económicos que con estas, ¿no? Así que lo definimos la semana que viene, pero para mí tienen que entrar, ¿sí? El martes, Eliana, nos conectamos para hablar del parcial. La clase la sube Mariana, y lo que sube no entra en el parcial todavía, es para el siguiente parcial, ¿sí? Bueno, los dejo porque ya me están llamando de la otra, se me superpusieron todas. Gracias, bueno, profe. gracias, nos vemos. Gracias, profe. Escriban las Hasta luego. preguntas sobre teoría que tengan en el foro, que lo creamos hoy. ¿Dale? Ok. Chao. Gracias. Gracias, profe.